Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio interactivo que tenemos ustedes y yo, junto a un profesional médico que despeja todas nuestras dudas acerca de alguna enfermedad. Estamos todos los martes a las 14:30, repetimos los domingos al mediodía y usted además puede encontrarnos en YouTube, nos puede encontrar en multivisión.tv, la página web donde van subiendo todos los programas de este canal. Ya sabe, 11 72 01 0101 es el WhatsApp a través del cual usted nos hace llegar cualquier inquietud. En el primer bloque del programa de hoy hablamos de pediatría. Estamos con una pediatra, la doctora Laura Estrada. ¿Cómo está, Bien, Laura? buenas Gracias por tardes. venir, Gracias, como siempre, gracias. dispuesta a colaborar con Sí, nosotros. por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar de escarlatina con la doctora. Y cuando planteábamos el tema escarlatina suena como una enfermedad de hace 2 siglos atrás, como que ya no sé por qué tenemos esa sensación, vamos a tratar de averiguarlo juntas, pero también de estas enfermedades que son estacionales y que de pronto se generan brotes. Decimos, pero están todos los chicos enfermos, están Sí, todos los chicos con mocos, están todos los chicos con tos, ¿no? sí, sí, así es. Es como Pero frecuente. es frecuente y en esta época, Ujú. invierno y primavera, siempre es la época más frecuente para estas enfermedades. Y se mezclan los bichos con las alergias y con de todo un poco, Sí, ¿no? así es. En el segundo bloque de Medical Televisión vamos a hablar de colesterol, un temazo. ¿Por qué? Porque ¿es bueno o es malo? No, que es bueno. No, pero que si tengo el malo y tengo el bueno, lo tengo algo alto, lo tengo bajo. Todo lo que tenemos que saber acerca de colesterol y triglicéridos con el doctor Bernardo Biela, el médico en casa que va a estar aquí en la pantalla de Multivisión. Ahora sí, doctora, ¿le parece que presentemos el primer informe? Perfecto. Hablamos de escarlatina, pero si usted tiene a los chicos en casa con algo que le está preocupando, no duden en hacer llegar el mensaje. Informe, señor director. Aunque la escarlatina es una enfermedad de la que suele pensarse como algo del pasado, no hay nada más lejos de la realidad. Se trata de una patología muy presente en los niños, sobre todo entre los 5 y 15 años, causada por una bacteria llamada estreptococo. El periodo de incubación, desde que se entra en contacto con la bacteria hasta que se inician los síntomas, es de 2 a 4 días. Normalmente se presenta con fiebre alta, un cuadro de faringoamigdalitis aguda y manchas, llamadas exantemas, que son el síntoma más característico de la escarlatina. Se trata de una erupción en la piel que tiene un tacto como el papel de lija. Esta erupción característica es causada por una toxina que libera la bacteria. La piel está rasposa y enrojecida, excepto en la zona alrededor de la boca, algo muy típico y que nos ayuda a diferenciarla de otras erupciones. Además, asocia fiebre y dolor de garganta, ya que la bacteria causante se aloja en las amígdalas. Otros de los síntomas más frecuentes de esta patología son el enrojecimiento de la lengua, cefaleas, náuseas o vómitos. ¿Querés saber más? Quédate en esta edición de Medical TV. Doctora Estrada, ¿dónde puede ser que esté esta bacteria que entre en contacto con los chicos y los enferma? Esta bacteria es una bacteria que se llama estreptococo, como bien decía el informe, y se transmite por gotitas a través de la tos o de las secreciones respiratorias. Sí es un contacto un poco más estrecho el que tiene que tener el enfermo con el sano y de gotitas más grandes de las que estábamos acostumbrados a hablar, de las virosis. Ujú. Por lo tanto, no se aerosolizan tanto, pero sí es de persona a persona, de una persona enferma a una persona sana, a través de mecanismos respiratorios. Esto quiere decir que de pronto en los colegios puede ser un lugar propicio para que se contagien los chicos entre sí. En realidad sí, y cuando en general uno busca, hay un paciente con esta patología o con patologías bacterianas de este tipo, siempre hay un nexo común cuando empieza a haber varios casos de la misma patología. Para llevarle tranquilidad a las mamás y papás que nos están escuchando, la escarlatina es más común de lo que nos Sí, es imaginamos. una infección común bacteriana
de todas las faringoamigdalitis estreptocóxicas, que es la causa bacteriana más frecuente de anginas, digamos, más comúnmente llamada, más o menos un 30% puede pasar a cursar con escarlatina, que es fundamentalmente por una toxina de la bacteria que causa este tipo de exantema o de brote en la piel. Bien, ¿el brote es un enrojecimiento como a piel que está seca y descamada? En realidad el brote es un enrojecimiento que empieza en la cabeza y en el cuello y después se extiende al cuerpo. Tradicionalmente de toda la piel como roja, de una base roja, y como de pápulas o de lesiones muy pequeñitas que hacen como si fuera la piel de pollo, pero todo enrojecida. Bien. Lo que se llama papel de lija en Claro, pediatría. papel de lija, exactamente. Y que después sí se descama la piel. Ahora, este papel de lija, ¿pica, duele? Sí puede picar, no doler, pero sí puede picar. Bien, sí. ¿Es molesto? Es molesto, sí, pero sobre todo es molesto el cuadro febril y el cuadro bacteriano que tiene el paciente. Entonces es importante llegar a un buen diagnóstico para el tratamiento, porque esto se cura con antibióticos. Bien. Particularmente este exantema. Claro, eso le iba a preguntar, doctora. Entonces el doctor, cuando diagnostica que se trata de escarlatina, va a darle, me imagino que un antihistamínico para bajar la fiebre, un antibiótico para controlar la bacteria. El diagnóstico, esta escarlatina que se da por esta bacteria, lo más común es consecuencia de una faringitis. Ajá. Pero también puede ser por alguna lesión en la piel, porque la misma bacteria causa lesiones en la piel y son más comunes en verano las lesiones en la piel, en invierno y primavera la faringoamigdalitis. Pero todo del mismo germen. Bien. El germen se aloja en la faringe, en la garganta, digamos. Sí. Entonces el diagnóstico, idealmente uno tiene que llegar a través de estudios. Hoy hay test rápidos que se hacen para esta bacteria y una vez que tengamos el positivo del test rápido, uno hace el diagnóstico e indica el antibiótico correspondiente. La finalidad de que el paciente tenga el tratamiento antibiótico adecuado los días que corresponden es que el paciente evite las complicaciones que tiene esta bacteria digamos, a corto y a mediano plazo. ¿Cuáles son esas complicaciones? Hay complicaciones que son supurativas, que son, muchas veces esta bacteria tiene comportamientos más invasivos, entonces digamos, el objetivo es evitar esos comportamientos invasivos de la bacteria. Y a mediano plazo, las dos complicaciones son la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocóxica, digamos que son las más comunes. Bien, entonces nunca subestimar a esta bacteria y siempre ir al médico ante la aparición de los síntomas. Sí, sobre todo si el paciente empieza obviamente que se cruzan, porque son síntomas de comienzo de todas las infecciones respiratorias en esta época. Ajá. Fiebre, dolor de garganta, sí, lo que puede ser más llamativo en esta infección es que no cursa con tanto moco o con tos, sí una fiebre bien alta, dolor de garganta, malestar general y si es un cuadro faringoamigdalar sí puede cursar con dolor de panza, dolor de cabeza, vómitos. Entonces el diagnóstico a través del test rápido es, por un lado, hacer el tratamiento correspondiente con antibióticos y por otro lado no sobreindicar los antibióticos cuando no corresponde darlos, porque recordemos que las causas virales de faringoamigdalitis y en esta época las causas virales de cuadros febriles respiratorios son las más comunes. Claro, claro. Todo el otro 70% se lo llevan las causas virales, que son las más frecuentes, digamos, en esta época. ¿Siempre escarlatina va a tener manifestación en la piel o hay veces que puede tener un cuadro de escarlatina? La escarlatina es puntualmente la manifestación en la piel de la toxina eritrogénica del estreptococo. Perfecto. Sí. Ahora, ¿se trata la piel además de los antibióticos? O sea, obviamente algo? Si al paciente le pica puede usar antihistamínicos como bien dijiste antes, pero el tratamiento puntual es el antibiótico, en este caso. Bien. ¿Hay algún remedio casero que se les ponga en la piel a los chicos para aplacar? Diría que no recomiendo los remedios caseros. Ajá, no. bien, bien. No, porque no todos los chicos son iguales, no todas las pieles son iguales y no todos los remedios caseros son buenos, entonces yo diría que no, siempre consultar porque siempre la medicación para calmar los síntomas está al alcance y el médico lo va a indicar correctamente. Bien. Podemos decir entonces que habría, porque nosotros llegamos a tratar este tema hoy en Medical Televisión, el de escarlatina puntualmente, porque habría como una suerte de brote que han empezado a consultar los papás en las guardias y en los pediatras. Sí, en realidad los brotes se dan como veníamos hablando, siempre en esta
en esta época del año, de invierno-primavera. Hay muchos casos de gripe, de influenza. Ajá. Y también esta patología que en realidad cuando empieza a circular alguna cepa para la cual la población no está sensibilizada, o sea, no la ha cursado antes, obviamente que se generan estos pequeños brotes. Bien. Sobre todo en la misma comunidad cerrada, de donde viene el paciente primario, digamos. Entonces siempre, como te dije, hay un nexo entre los pacientes que tienen el mismo diagnóstico. Bien. Cuando hablamos de gripe, ¿estamos Sí. hablando de influenza en algún tipo en específico, la que está apareciendo en esta época del año? En esta época están apareciendo muchos cuadros febriles de difícil manejo en los pacientes pediátricos, o sea, pacientes que tienen fiebre varios días seguidos, fiebre alta. Los que logramos hacer los paneles virales, que es para influenza A, influenza B, para influenza, virus sincitial respiratorio, etc., están siendo en la mayoría positivos a influenza A, algunos influenza B, pero la gran proporción influenza A. O sea, hay gripe A. Sí, influenza A, y esos pacientes testeados, digamos, verbalmente, la gran mayoría que tienen cuadros de difícil resolución no están vacunados. Bien. Ahora, doctora, y es muy contagioso, sobre todo en el ámbito familiar y escolar, la gripe A. Claro, es más contagioso que las enfermedades bacterianas, por ejemplo, porque Claro. sí las partículas aerosolizan más y tienen más poder de contagiosidad, más fácil, digamos, sí. Si uno tiene varios hijos, ¿no? Y estamos hablando de escarlatina o de la gripe A en Sí. este caso, ¿cómo haces para aislarlo del resto? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan para que no se te contagien todos los chicos? En realidad es complicado, siempre volvemos a lo mismo que aprendimos con el COVID, que es el lavado de manos. Si el paciente está enfermo, que trate de respetar el reposo, respetar el tratamiento cuando se trata de infecciones bacterianas, porque también el cumplimiento del tratamiento antibiótico es muy importante. O sea, si el médico le indica un antibiótico cada determinadas horas y determinada cantidad de días, respetar todo el tratamiento completo, porque eso también va a evitar las complicaciones. Y con respecto a las infecciones virales, obviamente que es más complejo porque se contagian más fácilmente, obviamente dentro de la familia. Y el lavado de manos, la ventilación de los ambientes y el correcto control por parte de los profesionales hacia ese paciente es fundamental, ¿no es cierto? Y ahora, doctora, ¿cuánto va a ser el periodo en el que el niño debe superar, por ejemplo, la escarlatina? ¿Cuánto tiempo va a durar con la La enfermedad? escarlatina como enfermedad bacteriana y la faringoamigdalitis estreptocóxica, una vez empezado el tratamiento antibiótico, 48 horas se consideran 1 o 2 días y el paciente ya deja de contagiar. Ajá. Y uno ve un cambio rotundo en ese paciente cuando empieza el tratamiento antibiótico correspondiente a la dosis correspondiente y, repito, al intervalo correspondiente. Uno como médico ve enseguida el cambio y al día y medio el paciente ya está bien. Claro. Bien, en el caso de la gripe, que Sí. siempre dice, hay un periodo que sí o sí, por más que se medique, va a pasar. Sí, recordemos que los procesos virales tienen un cursado dentro del organismo, una circulación viral, y esa circulación es inevitable a pesar del tratamiento. Entonces, a pesar de que supongamos que el paciente está diagnosticado con influenza A pesar de que empiece un tratamiento específico para tratar los síntomas, bajar la temperatura o tratar si tiene tos, por ejemplo, ese paciente sigue contagiando. Entonces, respetar, se supone que son 7 días de promedio y va a depender mucho, cuando estamos hablando de influenza A, va a depender mucho de la cantidad de síntomas que tenga el paciente, pero de promedio 7 días a 10 días. Bien, estamos ante la aparición, como recién decía la doctora, de enfermedades estacionales que surgen con la época del año. Las Sí. alergias son otra particularidad también. cuando empezamos con la primavera, que vienen con todo, ¿no? Y que por ahí Sí. se confunden con otras enfermedades. El parámetro más fiel de todo esto es el cuadro febril. O sea, cuando uno está atravesando un cuadro alérgico, no es un cuadro que compromete el estado general, ni que tenga un cuadro febril asociado, ni que los síntomas vayan empeorando progresivamente. Entonces, si esa es la situación, no es un cuadro de alergia. Bien. La alergia es estacional, pero los síntomas son en general los mismos y son síntomas leves o moderados, pero no asociados a cuadros febriles. Bien, doctora, tiene una paciente en línea
podemos responderle una Sí. pregunta que no tiene que ver con la escarlatina específicamente, pero está bueno que se la hagamos a la doctora. Buenas tardes. Mi nena tiene 12 años, dice, y por épocas, sobre todo con el calor, le sale sangre por la nariz. Un pediatra nos dijo que eso puede desaparecer cuando ella crezca y se desarrolle. ¿Esto puede ser así? Cuando lo que tiene la paciente se llama epistaxis, que es un sangrado nasal recurrente. Cuando hablamos de epistaxis y siempre he descartado los problemas de coagulación del paciente, que por la edad que tiene la paciente asumo que ya los han descartado, siempre es recomendable que la paciente sea evaluada por un otorrinolaringólogo para ver si, en general lo que pasa es que tienen un vasito, o sea una vena superficial a nivel del conducto nasal, y con el calor y la dilatación eso sangra recurrentemente justo en esa época. Pero lo recomendable sería que vea un otorrino para ver si esa circunstancia es pasible de coagulación o no. Ajá. ¿Y es cierto esto que cuando los chicos crecen superan este tipo de problemas? Puede pasar que deje de sangrarle la nariz, como puede que no, pero eso, Perfecto. digamos, se diagnostica una vez evaluado con imágenes esa venita. En este caso la recomendación es ir a un otorrino, Sí, ¿no? Para sí. que lo evalúe Que lo como vuelva a hablar con su corresponde. pediatra si le sigue sangrando la nariz, básicamente. Bien. Doctora, ¿es por épocas o por qué razón los chicos tienen momentos en los que se enferman más, ¿no? Cuando comienzan el jardín de infantes es un momento como decisivo, ¿no? En la vida de un Sí, infante. si no fueron a guardería previamente, sí. Ajá. Si fueron a guardería, ya hacen sus primeras defensas a partir Bien. de los contactos. El punto es los contactos del paciente. Obviamente, un niño que va a una guardería o un jardín tiene muchas más posibilidades de enfermar que un niño que está en su casa y que no tiene contactos a lo mejor con pares que puedan tener este tipo de enfermedades que son, digamos, muy comunes en la infancia. La escarlatina, la faringitis y bueno, y todas las exantemáticas febriles que también caen dentro del diagnóstico diferencial de la escarlatina, ¿no es cierto? De alguna manera se puede decir que está bueno entonces que los chicos pasen este periodo como para generar defensa. Es una decisión o sea, más allá de que el jardín ahora es obligatorio, hablemos de la guardería, es una decisión del papá y de la mamá. También implica, hay mucho componente social, porque hay papás que llevan a los chicos a la guardería porque no tienen otra opción de cuidado. Pero obviamente tienen que saber que el paciente se va a enfermar más, el niño se va a enfermar más, porque va a hacer sus defensas. Ahora, yo tengo la sensación, y esto voy a ser autorreferencial, que comencé a enfermarme, yo de gripe, cuando mis hijos comenzaron la edad escolar. Sí, porque uno tiene un periodo en general en donde se enferma, que es el periodo escolar, supongamos entre los 5 y los 15 años para ponerte un margen. Después, en la adultez temprana, es más infrecuente que uno tenga este tipo de enfermedades respiratorias y uno se vuelve a enfermar con los hijos. ¿Sí? Claro. Es así. Sí, Bien, sí. bien. No, Así me es. parecía subjetiva la reflexión, No, pero es así. tal cual. Claro. Sí. Tengo una consulta de un paciente que tiene 68 años. ¿Usted se anima a responder? Veamos. Bueno, porque la doctora es pediatra, claro, pero le vamos a hacer la pregunta porque también es frecuente y otras veces nos han hecho esta misma consulta. Tiene 68 años. Sí. Dice, hace 4 días me da fiebre a medianoche. Solo a medianoche. No tengo tos ni cuadro gripal. Durante el día estoy bien. Dice, a partir de las 21 me da mucho frío. Primero, constatar que sea fiebre Ajá. o febrícula, 37, 38 o más de 38. Lo segundo que le diría es que las afecciones virales sí pueden dar picos aislados de fiebre. Y lo tercero, que consulte, si ya tiene varios días de evolución, que consulte porque es más de 65 años, un paciente que por la edad tiene riesgo de las infecciones respiratorias y debería estar vacunado para la gripe, ¿no? Quiero detenerme un ratito en este tema de la fiebre y en esto de la impresión subjetiva de que podemos tener fiebre o no. Sí. Siempre la recomendación es el termómetro. Sí, yo como pediatra te voy a decir que sí, que no puede faltar el termómetro en la casa y que uno con el tacto no puede ser objetivo al momento de decir si tiene fiebre o no. Claro, porque las mamás tenemos súper caliente o menos caliente no es. O esa costumbre No. de apoyar los labios en la frente. Sí. Si tiene fiebre o no tiene En fiebre. ese instante vos tenés que agarrar el termómetro y constatar, porque médicamente no es lo mismo que el paciente
paciente tenga una febrícula. Sobre todo, mientras más chiquito, más te hago hincapié en esto, no es lo mismo que el paciente tenga una febrícula de menos de 38 a que tenga 38 o más. Médicamente es completamente distinto y eso ayuda al razonamiento médico también de la patología. Bien. ¿Cuánto es lo que necesitamos tener en rayita para consultar al pediatra sí o sí? En realidad lo ¿Más de puntual, 37? entre 37 y 38 es Sí. una febrícula. Bien. Y más de 38 es fiebre hasta 40.5. Después es otro cuadro diferente que se llama hiperpirexia. Entonces, para nosotros consultar tenemos que saber que siempre que al papá le alerte, la consulta es oportuna, primero. No importa si tiene 37 o 38. Si el papá no ve bien al paciente, sobre todo si son chiquitos, si tienen hermanos enfermos, si tienen tos o si tienen algún otro síntoma asociado, por más que no tengan fiebre alta, siempre es oportuna la consulta, no demorarla, ¿tá? Porque por ahí uno puede prevenir, evitar situaciones, por ejemplo, los pacientes que puedan llegar a tener influenza o un cuadro gripal y que no tengan un cuadro febril elevado, si están justo en la primera semana de cursado y tienen abuelos que son ya añosos, uno puede realmente en el consultorio decirles, bueno, este fin de semana por ahí no se junten con los abuelos para no contagiarles el cuadro viral, y uno va epidemiológicamente viendo qué es lo mejor en esa familia, digamos, en cada familia en particular. Bien. Yo diría que bueno, la consulta siempre es oportuna. Obviamente que uno en la casa tiene que tener antitérmicos y medir la temperatura con termómetro. Bien. Ahora, la pregunta también parece un poco obvia, pero ¿cuál es el mejor termómetro? Porque cuando uno va a la farmacia encuentra una amplia cantidad de oferta en el mercado acerca de termómetros que son digitales, que son manuales, que son de colores y tamaños. Sí, en realidad más te voy a hacer referencia a la toma de temperatura. Todas las referencias médicas son con la temperatura axilar, ¿tá? Pero bueno, hoy en día sí hay una amplia gama de termómetros. Siempre la temperatura axilar, tener en cuenta que tienen que ser por lo menos 3 minutos de reloj con el termómetro debajo de la axila. Tener en cuenta si el paciente es flaquito, que el termómetro le toque toda la parte más profunda y que tenga contacto con la piel y que no quede en el aire. Siempre cuando la fiebre es alta, en general no hay problema porque el termómetro... Claro, y 3 minutos lo 3 dejamos. minutos. ¿No? Porque eso también que nos Suena apuramos y antes. lo sacamos No, antes. y suena antes también. Ajá. Pero Pero hay dejarlo otros que no un suenan. poquito más. El de mercurio, el más común y más económico que viene en el En mercado, ese realidad el no de suena. mercurio casi no se consigue ya porque ya está suspendido. Entonces la mayoría de los termómetros son digitales. Ah, bien. Pero sí el de mercurio era el más fiel, digamos. Claro. Y ese sí hay que dejarlo 3 minutos. Y los digitales suenan un ratito antes, yo recomiendo dejarlos un poquito más y tener todas estas consideraciones de que toque la piel, de que si el paciente es flaquito tenga buen contacto. Claro. Ahora, ¿el digital también puede ser traicionero? ¿Puede ser que uno mide una cosa y otro otra? En realidad cuando tienen esas fiebres así borderline del 38, que tienen 37,5, 37,6, sí puede marcar un poquito menos si lo sacamos antes. Entonces por ahí es recomendable dejarlo un poquito más para ver si marca bien y ya pasa los 38 o no. Bien, ahora con el tema de COVID-19, no, me interesa muchísimo, porque por ahí son cosas como muy obvias, ¿no? Y el papá llega a la farmacia y no sabe qué comprar. Y con el tema de COVID-19 aparecieron algunos que ni siquiera te tocan, ¿no? De lejos te disparan y ya saben si hay fiebre o no. Son fidedignos, tener en cuenta que de acuerdo a dónde lo coloquemos va a medir a lo mejor 2 o 3 grados más o menos. Por lo tanto, si el paciente tiene una febrícula, supongamos de 37,7, que no le den el antitérmico enseguida, esperen un poquito y a los 20 minutos vuelvan a tomar la temperatura para ver si pasa a los 38 o no, porque eso médicamente es importante, pero... Y hay otro tema de la subjetividad, con el tema de la temperatura, que tiene que ver con eso de que hay chicos que tienen 37 y ya están decaídos y son un trapito, y chicos que pueden tener 39 y como si nada andan por la vida. Eso es subjetivo del chico y también de la infección que estén cursando. Por eso hay infecciones que son importantes y decaen al paciente porque el proceso infeccioso es importante. Entonces el decaimiento sí es un parámetro a tener en cuenta y sobre todo una vez que el papá baja la temperatura y el paciente vuelve a la temperatura normal, supongamos menos de 37, en general los chicos que están cursando una infección que no es importante recuperan el estado general y vuelven a jugar y vuelven a estar bien.
Cuando el Perfecto. proceso es más importante, el decaimiento persiste, la falta de apetito persiste, entonces ahí sí les recomiendo consultar en forma rápida. Bien, bueno, tengo un montón de consultas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Algunos le preguntan si se parece a la psoriasis la escarlatina. No, 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 nada que no, no, ver. no. Digamos, el que ha visto una vez una escarlatina no tiene nunca más un dilema de diagnóstico, porque el Ujú. diagnóstico es básicamente clínico de la escarlatina. Sí, obviamente, hoy en día con el test rápido estreptocóxico uno tiene acceso a diagnosticar el germen en faringe y eso certifica el diagnóstico, pero clínicamente es un cuadro muy típico. Bien, tengo otra consulta que dice en cuanto a los estados gripales con tos. ¿Cuánto tiempo dura la tos seca? La, ¿Se va sola o es necesario un medicamento para reprimir esa la tos? tos seca puede durar hasta 2 o 3 semanas y estamos viendo cuadros de tos prolongada con esta etapa gripal que estamos pasando ahora. Bien, y no hay que ¿Sí? tomar nada. Depende del paciente y depende si la tos es irritativa o le causó algún problema bronquial. No todas las toses son iguales y se medican de la misma manera. Bien, y la doctora, que no le gustan los remedios caseros, me va a decir no hay nada casero para la tos, pero ya viene el doctor Biela, que a él sí le gustan los remedios caseros. Entonces él nos va a decir qué tomar. Bueno, son puntos de vista, por supuesto, y nos Sí. encanta tener toda la oferta Obvio, de sí. abanicos profesionales aquí. Gracias, doctora. No, un placer. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de allí. Enseguida vamos a hablar del colesterol. ¿Usted tiene alto el colesterol o bajo? ¿O está el bueno o tiene el malo? Bueno, todas estas dudas nos va a despejar el doctor Biela y le vamos a preguntar también de los remedios caseros. Ya volvemos.